Jacob luchó contra Dios y lo venció. Leamos Génesis 32 del 24 al 28. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. El varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. En este versículo nos da a entender que Jacob se encontró en una lucha con un varón que duró toda la noche, y cuando estaba a punto de amanecer, este varón, al ver que no podía con él, tuvo que lastimarlo para que Jacob lo soltara. Pero Jacob le dijo que no iba a dejarlo hasta que lo bendijera. Vemos que este personaje le pregunta a Jacob cuál era su nombre, y al contestarle le dijo que ya no se llamaría Jacob, sino Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. Pero en realidad, ¿Jacob luchó con Dios? Mi respuesta sería sí y no. Quizás mi respuesta puede parecerte ambigua, pero hoy te mostraré por qué Jacob no luchó con el santo Israel, pero en cierta forma sí luchó con él. Primero, tenemos que entender que al inicio del versículo habla que estaba luchando con un varón, y esto podría parecer que Dios toma forma de un humano, el cual no es nada fuera de lo normal, ya que Dios puede hacer eso y mucho más. Y tenemos versículos el cual lo puede demostrar, pero esto podría ser en otro podcast. Hay 3 puntos que pueden confirmar que ese varón no era Dios, y vamos a analizar estos 3 puntos. En primer lugar, en el versículo 28 dice que no sería llamado más Jacob, sino Israel, porque había luchado con Dios y con los hombres, y había vencido. Bueno, si nos vamos a los textos hebreos, la palabra de Dios en hebreo significa Elohim, que la palabra Elohim tiene varios significados. Uno es el Dios supremo, dioses en el sentido ordinario, magistrados y algunas veces como superlativos ángeles o ángel. Entonces, si cambiamos la palabra Dios por ángel, podría leerse el versículo 28 así: porque has luchado con el ángel y con los hombres, y has vencido. Y si leemos el libro de Oseas 12, del 2 al 4, nos dará la respuesta y dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a su camino, le pagará conforme a su obra. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló y ahí habló con nosotros. En estos versículos vemos que reafirma el enfrentamiento que tuvo Jacob con un ángel y no con Dios. Y si queda un poco de duda sobre esto, quiero que regresemos a Génesis 32 versículos 29 al 30, que dice: entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aquí vemos en este versículo algo que podría ser más confuso, pero lo voy a explicar en el versículo 29. Jacob le pregunta cuál es su nombre. ¿Por qué Jacob preguntó cuál era su nombre? Jacob no conocía entonces a Dios. ¿Y por qué en el versículo 30 dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma? En estos 2 versículos pasan 3 cosas que pueden ser confusas. Jacob le pregunta cuál es su nombre. Este personaje le dice que por qué quiere saber su nombre. Y Jacob después dice que vio a Dios cara a cara. Bueno, al entender que Dios en hebreo es Elohim, entonces podríamos decir que vio al ángel cara a cara. La otra respuesta es que si hubiera sido Dios, no tenía que haberle preguntado por su nombre, porque Jacob, cuando huye de su hermano Esaú por haberle robado la bendición, en Génesis 28 versículos 13 dice que Dios se le presentó a Jacob en un sueño y hace un voto con Dios, y por último podemos descartar que fuese Dios porque Dios no se le puede ver cara a cara, ya que en el libro de Éxodo 33:20 dice: dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, si Jacob hubiera visto a Dios cara a cara, pudiera haber muerto. Al haber explicado esto, podemos entender que Jacob luchó con el ángel del Señor físicamente. Y al decir luchar, no me refiero, o la Biblia no se refiere a golpes, sino una forma de luchar al aferrarse de este ángel a tal grado que el ángel del Señor no podía quitarse a Jacob. Bueno, y por último, ¿por qué dije que Jacob pudo haber luchado de una cierta forma con Dios? Y mi respuesta es que Jacob luchó de una forma espiritual. ¿Y cómo sería esto? Bueno,
en el libro de Oseas 12:2 vemos que dice que Jehová tenía pleito con Judá para castigar a Jacob. Jacob había cometido deshonra al mentir a su padre por haberse pasado por su hermano Esaú. Le había robado la primogenitura y la bendición a su hermano. Había tenido disputa con su suegro al salirse de su tierra sin aviso. Jacob estaba conduciendo su vida en contra de los mandamientos del Santo Israel. Por eso Dios tenía destinado pagarle a Jacob como él había obrado conforme a sus caminos. Y vemos que en Génesis 32 Jacob lucha espiritualmente en oración con Dios, pidiéndole clemencia, entendiendo que no podía conducir su vida sin tener la bendición de él. Y es cuando el ángel del Señor se aparece a Jacob y él entendió que tenía que aferrarse a este hermoso personaje que era la respuesta a su oración, y entendió que tenía que aferrarse a él para conseguir esta bendición que lo libraría por sus malas acciones del pasado. Como conclusión, Jacob lucha con el ángel físicamente y con Dios espiritualmente. Fue una prueba donde estuvo presente Jacob, Dios y el ángel del Señor. ¿Quisiera saber quién es el ángel del Señor? Esto lo podríamos ver en otro podcast. Hoy el Santo Israel quiere que te aferres como lo hizo Jacob, que dejes de luchar contra él, conduciendo tu vida en el pecado. Él quiere que busques su bendición con fuerzas. Tenemos que salir heridos como Jacob sufrió en esa lucha, en busca de esa bendición, porque esa herida será la marca para evitar regresar atrás. Dios quiere hoy que te aferres a Él y solo a Él. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.